Entrevista final. No suelo hablar de esto, no porque me dé vergüenza o porque no me crean, es porque todavía estoy acojonado. De verdad, cada vez que intento contarlo algo se me revuelve por dentro. La gente me mira como si estuviera loco, como si lo que digo fuese una pesadilla inventada. Pero no lo es. Yo estuve allí. Yo lo viví. Mi nombre es Alfonso y llevo más de 15 años trabajando en Servicios Bacana. Lo que ocurrió aquel verano es una sombra que todavía se cierne sobre mis noches, un eco macabro que aún me roba el sueño. Sucedió hace un par de años, en la misma empresa donde todavía hoy, a regañadientes, me gano la vida. Era un verano sofocante, de esos en los que el aire se espesa y las calles se vacían. Las oficinas de Servicios Bacana, normalmente bulliciosas, se convirtieron en un horno silencioso y desolado. La calma, sin embargo, era solo la antesala del caos. El Departamento de Recursos Humanos colapsó, no metafóricamente, colapsó de forma literal. Uno de los miembros del equipo fue engullido por una crisis de ansiedad tan severa que terminó ingresado. Otro quedó mudo por estrés, incapaz de articular una sola palabra coherente. La jefa se atrincheró en el baño durante horas, los gritos de su angustia resonando a través de la puerta cerrada. El departamento al completo de baja médica. La razón, aunque nadie la quería admitir en voz alta, era simple. La rotación de personal era altísima y cada entrevista era un suplicio. Costaba muchísimo contratar. La mayoría de los candidatos no venían con la intención de trabajar, solo aparecían para sellar la hoja de búsqueda activa y cumplir con el trámite. Otros ni se molestaban en presentarse. El absentismo era la norma, no la excepción. La opción de contratar una ETT ni siquiera era viable, no porque la empresa no quisiera, sino porque los precios estaban tan ajustados que simplemente no daban. Los clientes exigían cada vez más, limpiezas especiales, abriantados, pulidos, pero sin que eso implicara ningún aumento de tarifa. Todo debía regalarse, como si fuera parte del servicio básico. Ni tiempo ni dinero. Así que la búsqueda desesperada de personal recayó en los hombros de Esteban, nuestro coordinador de personal. Esteban era un hombre de hábitos, era mi amigo, metódico hasta la obsesión, con una calma que a veces rozaba lo inquietante. Parecía existir en un limbo particular rodeado de órdenes de trabajo y manojo de llaves, un automata al servicio de la eficiencia. Comenzó las entrevistas como pudo, con una docena de personas citadas para el primer día. Solo se presentaron 2. Uno, un inmigrante sin papeles, con la esperanza de encontrar una oportunidad. El otro, un joven que no quería perder su subsidio por desempleo. Era un patrón recurrente. La mayoría siempre tenían alguna excusa, y la verdad era que muchos simplemente no querían perder las ayuditas que ya recibían del Estado. Al segundo día, parecía que por fin la suerte empezaba a sonreírnos. Se presentaron 4 personas, 3 hombres y una mujer. 2 de ellos manifestaron su interés en trabajar, y de inmediato iniciamos todos los trámites necesarios para formalizar su incorporación. Las altas se gestionaron sin demora. Yo mismo estuve esperando a la mañana siguiente a las nuevas incorporaciones con entusiasmo, listo para entregarles el uniforme y acompañarlas a conocer los servicios asignados. Pero nunca aparecieron. Uno de ellos envió un mensaje tarde, por la noche. Lo he pensado mejor, no me interesa. La otra simplemente desapareció sin dejar rastro. Con cada día que pasaba, mi amigo Esteban cambiaba. La quietud que lo definía empezó a resquebrajarse. A veces le oía hablar solo, susurros indescifrables que flotaban en el aire de la oficina.
Otras veces escribía sin parar en su libreta de tapas verdes, con una caligrafía tan diminuta que parecía rastro de un insecto. Una extraña intensidad comenzó a brillar en sus ojos, un destello que no había estado allí antes, una frialdad que no era propia de él. Sus silencios se hicieron más largos, su mirada a veces se perdía en un punto fijo más allá de la pared. Un día dijo algo que se me quedó grabado para siempre. No fue solo la frase en sí, sino por el tono con el que la pronunció, frío, contenido y cargado de una rabia tan cruda que me heló la sangre. Esto es un cachondeo. Esto no me puede estar pasando a mí. Es hora de tomar medidas drásticas. Al día siguiente, un jueves que recuerdo como si fuera ayer, Esteban organizó una entrevista grupal. 20 personas citadas a las 18 horas, cuando la oficina ya estaba en silencio, vacía, con la luz del sol deslizándose tenue por los ventanales, como si también se preparara para irse. Ese día solo llegaron 9. Le pregunté si quería que me quedara para echarle una mano. Me dijo que no, que me fuera tranquilo. Al salir al pasillo me crucé con ellos, los 9 que se habían molestado en aparecer, 4 hombres y 5 mujeres de distintas edades, casi todos con la cabeza gacha, los ojos pegados al móvil, moviéndose con una apatía que recordaba más a una sala de urgencias que una entrevista de trabajo. Nadie hablaba, nadie miraba a nadie. El silencio era denso, como si el aire estuviera suspendido. Una de las mujeres, de ojos verdes y el pelo negro recogido en una cola, levantó la vista del teléfono y me sonrió. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero en medio de tanta indiferencia tuvo el peso de una provocación, como si, en lugar de cortesía, ofreciera un presagio. Esteban los hizo pasar a la sala de reuniones. Los seguían en fila, sin interés, arrastrando los pies, como si todo les diera exactamente igual. Eché una última mirada atrás y me marché. A la mañana siguiente llegué temprano, antes que la mayoría. Esteban ya estaba en su sitio, impecable, tomando un café. Le pregunté cómo había ido las entrevistas. No me contestó, solo me sonrió satisfecho. Minutos después, el gerente hizo su aparición. Esteban se levantó con esa sonrisa impávida que le caracterizaba y dijo con una calma escalofriante: «He conseguido cubrir 9 vacantes. Están en la sala de reuniones, preparados». El gerente levantó una ceja. La duda bailaba en sus ojos. Vaciló por un instante, pero la curiosidad lo impulsó a actuar. Caminó por el pasillo con el eco de sus zapatos resonando en la baldosa oscura. Yo le seguí, por pura inercia y por una curiosidad mórbida que me arrastraba. Abrió la puerta. Allí estaban, los 9, sentados alrededor de la mesa de reuniones, inmóviles. Llevaban los uniformes puestos, impecables, ajustados a sus cuerpos, atados con bridas de plástico a las sillas, perfectamente rectos, como maniquíes macabros. Estaban muertos. Pero no como en una película. No había un charco de sangre ni heridas visibles que explicaran su final. El horror era mucho más perturbador. Todos presentaban una espuma blanquecina en la comisura de los labios. Las caras adquirieron una tonalidad lívida, casi azulada, con venas marcadas en los cuellos como raíces que intentaban escapar de la carne. Los ojos, en muchos, estaban abiertos, inyectados de sangre, velados por una capa de horror y desconcierto, como si la muerte hubiera llegado más rápido que la comprensión. Los rostros, congelados en un último gesto de horror absoluto,
eran máscaras de pánico. Algunos tenían marcas de uñas en el cuello, surcos profundos como si hubieran intentado arañar el aire, arañar la vida en un vano intento por respirar. La mesa que presidía la sala mostraba una gran mancha en el centro, como si algún ácido corrosivo hubiera devorado su superficie. El suelo, por otro lado, estaba impoluto, ni una mancha, ni una huella fantasmal de la tragedia. El gerente vomitó. Un sonido gutural, seco, como si algo se le rompiera por dentro, primero contra la pared gris claro, salpicándola con virulencia, y luego cayó de rodillas vencido. Siguió vomitando una y otra vez hasta que no le quedó nada en el estómago, ni fuerza, ni dignidad, solo un temblor sordo que le recorría la espalda. Su rostro antes rosado y confiado se tornó gris plomizo, como si hubiera envejecido 20 años de golpe, como si cada fibra de su ser hubiera sido consumida por el horror de la escena. Yo me quedé helado, rígido, como una estatua de hielo. No llegué a vomitar, pero la escena se me quedó grabada para siempre, impresa detrás de las pupilas, como una imagen que no se borra. Cuando por fin pude moverme, me acerqué y ayudé al gerente a recomponerse. Esteban, mientras tanto, seguía en la oficina central, imperturbable. No se movió hasta que llegó la policía y los servicios médicos. Entonces se puso en pie con una calma inquietante, como si todo hubiera transcurrido según lo previsto. Los rostros de los agentes y de los sanitarios lo decían todo. Horror apenas disfrazado por la costumbre, miradas perdidas, mandíbulas tensas. La confusión les atravesaba la cara como si el cerebro no pudiera procesar del todo lo que tenían delante. No entendían. Nadie podía entender algo así. Esteban los miró, sin alterarse, y habló con una voz que no parecía suya, como si las palabras les salieran arrastradas desde un lugar donde ya no quedaba cordura. Esta vez se quedaron todos. Esta vez se quedaron todos. La cámara de seguridad de la sala de reuniones arrojó algo de luz sobre lo sucedido. La grabación no tardó en circular entre los investigadores y lo que mostraba era peor que cualquier conjetura inicial. En el vídeo se ve a Esteban entrando en la sala. Lleva una máscara de las que cubren toda la cara. En la mano un cubo grande del que sale un vapor espeso y blanco. Camina hasta el centro de la mesa donde están sentadas 9 personas, 4 hombres y 5 mujeres, y deja el cubo allí. Luego sale con rapidez y cierra la puerta atrás de sí, con llave. Según el informe forense posterior, Esteban había mezclado amoníaco y lejía, una combinación letal, en ese cubo. La reacción química generó gas de cloramina, un veneno altamente tóxico. La sala de reuniones pequeña, cerrada, sin ventilación adecuada, se convirtió en cuestión de segundos en una cámara de gas. Las víctimas murieron de forma brutal. Asfixia progresiva, edema agudo del pulmón, quemaduras severas en mucosas y vías respiratorias. Algunos, en su desesperación, intentaron romper la puerta a golpes, usaron sillas, puños, uñas, lo que fuera, pero no hubo forma. Cuando los golpes cesaron, Esteban actuó con una frialdad imposible. Ventiló la sala, fregó el suelo y limpió la mesa en 11 aguas. Pasó un cañón de ozono para eliminar cualquier rastro de gas. Roció ambientadores industriales, de esos que prometen borrar hasta el olor de la muerte. Después se tomó su tiempo. Vistió a cada cuerpo con un cuidado obsesivo. Ajustó los puños de las camisas, peinó cabellos, colocó manos con delicadeza sobre la mesa. Los dejó listos, impecables, como si fuera su equipo ideal, preparado para trabajar. Le internaron
en un psiquiátrico. Sí, a mi amigo. Y nunca más volvió a hablar. Pensé que todo acabaría allí, que la pesadilla se diluiría con el paso del tiempo, como tantas cosas odiosas que uno decide enterrar en la rutina. Pero no. Hace unos meses, pasada la medianoche, recibí una llamada extraña desde uno de nuestros servicios nocturnos más antiguos. Era Carmen, la limpiadora titular. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Se notaba realmente asustada. Me contó que de la nada apareció una mujer al lugar diciendo que venía a reemplazarla. Dijo llamarse María Luisa Céspedes. Carmen intentó explicarle que debía tratarse de un error, que nadie le había informado de ningún cambio en el turno y le pidió amablemente que se marchara. Pero la respuesta de la mujer fue desconcertante, con un tono que, según Carmen, no parecía de este mundo. «Es mi turno», le dijo. «Es mi obligación. Tengo que cumplir con mi trabajo». Y sin decir más, comenzó a limpiar. En completo silencio, sin levantar la vista, como si no hubiera escuchado a Carmen, como si simplemente no pudiera irse. Busqué su nombre en las órdenes de trabajo, en los correos, en los registros de personal. Nada, nadie la había contratado. Fui a verla. Carmen me esperaba en la puerta del edificio. Me condujo por los pasillos hasta llegar donde la intrusa. Estaba de pie, en uno de los pasillos, uniformada de arriba abajo con el traje reglamentario de servicios Bacana, el logo perfectamente visible en el pecho y el cabello perfectamente recogido en una cola. Pero algo no encajaba. Sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado repetitivos. No parecía del todo presente. Me acerqué a ella. Su rostro y sus ojos verdes me sonaban, pero no supe decir de dónde. Había en ella algo conocido, como un rostro visto de reojo en un sueño o en una fotografía vieja que ya no sabes por qué conservas. Le pregunté quién era, qué hacía allí. No dijo nada. Solo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me entregó un papel arrugado, sin decir una palabra. Era una citación. Jueves, entrevista grupal a las 18 horas, sala de reuniones. Preguntar por Esteban. En ese momento sentí como el frío se me metía en los huesos, como la sangre se aceleraba en mis venas y mi corazón empezó a retumbar en el pecho como un tambor de guerra, desbocado, salvaje y sin ritmo. La reconocí. La mujer de la entrevista. La única que me miró antes de que todo se desmoronara. La única que sonrió en esa calma ajena, como si ya supiera lo que iba a pasar. Levanté la vista del papel aterrorizado, casi deseando que algo, lo que fuera, me atravesara el pecho y pusiera fin a esa angustia viscosa que se había instalado en mí desde aquel jueves de terror. Pero la mujer ya no estaba. Se había desvanecido. No se fue, no huyó. Simplemente dejó de estar. Desde aquella noche algo cambió. Cada cierto tiempo, tanto en los turnos de noche como en los de día, empiezan a aparecer. No juntos, nunca juntos, uno a uno, como piezas sueltas de un rompecabezas que nadie se atreve a completar. Los 9. Aparecen en pasillos que deberían estar vacíos, cruzan puertas que nadie ha oído abrir y se detienen frente a tareas olvidadas. Revisar un armario sin importancia, ajustar muelles, limpiar una superficie que ya estaba limpia. Actos mínimos, casi rituales. Nadie los llama, nadie los espera y sin embargo ellos lo hacen, como si obedecieran un horario que solo ellos conocen. Cuando alguien intenta hablarles, se desvanecen, no como fantasmas, no hay drama, ni ruido, ni luz extraña, solo dejan de estar, como si nunca hubieran estado, como si los ojos se hubieran equivocado. Luego todo sigue,
como si nada, como un recuerdo vago de algo que nadie quiere recordar, menos yo, porque convivo con él cada noche, cuando la oscuridad se arrastra por las paredes y el sueño se niega a acercarse. El insomnio, esa criatura silenciosa que se sienta al borde de mi cama, me observa y me susurra que lo inevitable se acerca. Cada hora despierto es una grieta más en mi mente, un paso más hacia esa perdición que siempre supe que llegaría. Y en el centro de todo está él, ese recuerdo turbio que late con vida propia en las sombras, esperando su momento. Pero también está la culpa, esa culpa atroz que no me deja respirar, que se me mete bajo la piel como si tuviera garras, porque lo sé, con una certeza cruel, que todo esto, todo lo que pasó, quizá pudo haberse evitado si ese jueves por la tarde me hubiese quedado en la oficina con Esteban, si no lo hubiese dejado solo con su locura. Si te atrapan las historias que erizan la piel y desafían la razón, suscríbete para no perderte ninguna de mis publicaciones, compártelas para que más personas descubran relatos que resuenan en la penumbra, porque la enajenación no siempre anuncia su llegada, se desliza en silencio como una sombra hambrienta dispuesta a devorarte sin pedir permiso. ¿Y tú, después de oír el inquietante testimonio de Alfonso, te atreverías a asistir a una entrevista grupal fuera del horario de oficina? Hasta la próxima, queridos insomnes.